Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 23 al 25. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios, la cual damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 23 al 25. Dice así el Señor: mantengamos, ¿cómo? Firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Eres bueno, Señor. Esta mañana damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Quita todo estorbo que nos robe la atención de tu palabra. Danos mentes y corazones sencillos para poder recibir el consejo de tu palabra el día de hoy. Oramos, Señor, para que no sea yo quien hable, que no se diga nada de forma maliciosa. Que sea, Señor, el texto dominando mi mente y mi boca. Y que esta mañana podamos recibir tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, puede sentarse, hermano. Esta mañana, hermano, seguimos con nuestra serie de mensajes. ¿Por qué debo ser miembro de una iglesia local? Esta es la serie de mensajes, mi amado hermano, que estamos llevando, que se titula ¿por qué debo ser miembro de una iglesia local? Ahora, esto, hermano, es importante. El Señor nos llama, amado hermano, póngame mucha atención, nos llama a tener comunión unos con otros. La Biblia en primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 9 dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Ahora, mi amado hermano, en este texto, de forma literal, en el original dice: el Dios digno de toda confianza. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios digno de toda confianza? Él es digno de toda la confianza que tú y yo podamos tener. Así que el texto dice: el Dios digno de confianza, a través de quien fueron llamados a una participación unida. Eso es lo que dice el texto en primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 9. Hemos hablado, amado hermano, que hemos sido llamados al compañerismo, hemos sido llamados a la comunión, hemos sido llamados a la contribución, hemos sido llamados, amado hermano, a la participación. Y miraba yo una persona que decía, hay pensamientos como los siguientes: yo quiero una iglesia donde yo llegue, escuche la palabra y me vaya y ya. O sea, decía esta persona, veía yo en las redes sociales, o sea, decía esta persona, no quiero relacionarme con nadie. Las iglesias donde yo he ido son pequeñas, entonces como son pequeñas todo el mundo se conoce y sabe la vida de los demás, y es un chambre aquí, es un chambre allá. Yo no quiero eso, decía esta persona. De preferencia que sea una iglesia grande donde me siente en la última banca y me vaya y ya. ¿Cuántos conocemos personas que tienen ese tipo de pensamientos? O pensamientos como, por ejemplo, yo creo en Dios, pero eso de la iglesia, no quiero nada con la iglesia. Porque a la iglesia llega gente hipócrita. Porque a la iglesia llega gente esto y lo otro. Ahora, es cierto, a la iglesia venimos pecadores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro que venimos pecadores a la iglesia. Así que, mi amado hermano, pensamientos como decir, es que yo a la iglesia no quiero ir porque a la iglesia, ahí va un montón de gente mala. ¿Sabe qué? Es verdad. Aquí venimos gente mala, pecadora. Que la diferencia es que el Señor nos ha perdonado y nos ha redimido con su sangre. Esa es otra cosa. Ahora, el Señor nos llama a una comunión con Él. Hemos visto qué es iglesia, qué no es iglesia. ¿Qué no es iglesia? Bueno, la iglesia no son estas paredes, no es el parqueo, no son estas cosas. El templo de Dios somos todos y cada uno de nosotros. ¿Está conmigo, hermano? Decíamos, amado hermano, las personas buscan la iglesia como un centro comercial. El que me queda más cerca, el que me conviene más. No debemos buscar la iglesia por esas razones. Charles Spurgeon, uno de los príncipes, llamados el príncipe de los predicadores, decía:
No vayas a una iglesia que esté cerca de tu casa. Ve a una iglesia que esté cerca de la Biblia, de la palabra de Dios. Porque es importante, amado hermano. Hay tristemente la realidad de nuestros tiempos, amado hermano, es que las iglesias nos hemos convertido en un show dominguero. Las personas van a las iglesias a ver como que fueran consumidores. Se sientan y dicen, bueno, me gusta o no me gusta. Mi amado hermano y amigo que está aquí esta mañana, con todo el respeto y el cariño, aquí no se trata de si nos gusta o nos gusta. Aquí se trata que todos somos llamados para adorar y rendirle culto a Dios que nos salvó. El agradado, al que debe gustarle, al que debe agradarle el culto es a Dios. ¿Le agradan a Dios mis cantos? ¿Le agradan a Dios la predicación? ¿Le agrada a Dios la forma en la que yo vengo a la iglesia? Así que esta mañana, amado hermano, para entrar en materia hoy vamos a ver lo que la iglesia sí es. Nuestra palabra iglesia viene del griego eclesía, y este es un término que significa los que han sido llamados de afuera. Esto significa la palabra iglesia, los convocados de afuera. En la antigüedad, amado hermano, esta palabra se usaba para referirse a un grupo de ciudadanos que eran convocados a reunirse en asamblea para administrar asuntos de la comunidad. Voy a poner un ejemplo. No nos vamos a ir tan lejos. Yo tengo, por ejemplo, familia en Guatemala. Y en Guatemala, amado hermano, hay muchos diferentes tipos de etnias y razas. Por ejemplo, en Guatemala hay muchos, cada uno con su propio idioma, tienen diferentes vestimentas, la comida es diferente, las tradiciones son diferentes y tienen sus propias reglas. Por ejemplo, cuando uno va de camino a una ciudad muy bonita que se llama Xelajú. ¿Cuántos han oído hablar de esa ciudad? Es hermosísima esa ciudad. Y hermano, cuando uno va de camino, es una ciudad alta, es muy fría. Llegan a los 0 grados, hermano. Es una ciudad muy fría en Guatemala. Y cuando uno va subiendo, ahí hay un pueblo que se llama Sunil. Y en Sunil, hermano, hay grandes pancartas que dicen: ladrón visto, ladrón muerto. En serio, no estoy bromeando. No es una broma, es una realidad. Hermano, en esos pueblos, literalmente cuando alguien anda haciendo algo, lo amarran, lo atrapan, lo amarran y le dan fuego. En serio, no estoy bromeando. ¿Y qué dice? No, nadie se mete porque son etnias. Entonces, ellos tienen sus propias reglas porque son una comunidad que se reúne para hablar de sus propias reglas. Entonces, para tener un poquito de contexto, ¿verdad? La palabra iglesia, la palabra eclesía, es del griego asamblea, de pueblos que están convocados a ver diferentes reglas. Así que, hermano, detrás de la palabra eclesía está el concepto de una asamblea, de una convocación con un propósito y que tiene cierto grado de autoridad. Por ejemplo, amado hermano, en el libro de Hechos, capítulo 19, por razones de tiempo no me voy a detener y no voy a leer todo el capítulo, vemos la historia, yo sé que muchos se acordarán de esto, cuando se levantó una revuelta en contra del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. ¿Por qué? ¿Por qué se levantó aquella revuelta contra Pablo? Aquella protesta. Bueno, porque Pablo llegó predicando el evangelio de Cristo y para ellos la diosa Diana era un buen negocio. Así que Pablo llegó a botarles el negocio. Y en Hechos capítulo 19, versículo 39 dice: y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Así que estos pueblos asambleaban, eran convocados, eran llamados de fuera para tomar decisiones. ¿Está conmigo? Cuando la palabra asamblea, eclesía, se usa en el Nuevo Testamento para señalar a la iglesia de Cristo, se refiere a la asamblea de aquellos que han sido llamados por Dios por medio del evangelio. Así que la pregunta esta mañana es: ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sido llamados por el Señor? Todos los que estamos aquí, hermano, cuando decimos voy al culto, hermano, el culto es
algo que yo le rindo a Dios, y nosotros somos una comunidad de creyentes, nos pertenecemos unos a otros, y la comunidad de creyentes que asambleamos para adorar juntos a nuestro Dios. Hemos sido llamados de afuera, hemos sido convocados para adorar a nuestro Dios. Fuimos llamados para poner nuestra fe en Jesucristo y someternos al Señor. A eso fuimos llamados. ¿Cuántos creyentes hay aquí esta mañana? Así que, hermanos, la iglesia es una asamblea convocada por Dios mismo. Hermanos, si tú estás acá es porque el Señor te ha llamado a esta asamblea de creyentes. Por ejemplo, cuando Pablo escribe su carta a la iglesia en Roma, se refiere a ellos como los llamados de Jesucristo. Mire qué bonito. Esto está en Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7. Y como los llamados a ser santos. ¿Cuántos llamados de Dios hay aquí esta mañana? Sí, hermano, la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Hermano, no estamos aquí porque queremos, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace, amado hermano, porque hablemos la verdad, ¿a cuánto nos cuesta venir en la mañana, hermano? ¿A cuánto nos costó levantarnos ahora, por favor? Seamos honestos, hermano. Yo ya se los he dicho, ¿verdad? Si a veces no me dan ganas de venir, pero luego me acuerdo que yo soy el pastor y digo, pues ni modo. Pues nos cuesta. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Nos cuesta. Pues, ay, no, mejor en la tarde. Más tranquila esa hora. Ya en la tarde decimos, ay, no, mejor hasta el miércoles. El miércoles los afanes de la vida, el trabajo. Yo soy un pastor bivocacional, trabajo y también estamos en el ministerio. Y ya el diario vivir, el trabajo, la oficina, esto, aquí y allá. Nos dan ganas. Nuestra naturaleza pecaminosa, inclinada al pecado, hace que no nos den ganas. Pero somos los llamados de Dios a ser santos. Somos convocados, somos la iglesia, somos la eclesía. Y en un tono muy parecido, Pablo dirige otra de sus cartas a la iglesia de Corinto. Por ejemplo, en 1 Corintios 1, del 1 al 3, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta carta, amado hermano, esta carta que fue dirigida a una iglesia que se congregaba en un lugar específico, con su membresía específica y con una problemática muy particular. Hermano, Pablo les dice a los llamados a ser santos. ¿Y sabe qué? Corinto era una iglesia que sí tenía clavos, hermano. No eran ni clavos, eran pernos, hermano. Eran unos problemas que se daban en esa iglesia de Corinto. Solo para que tengan una idea, hermano. Allí se dio el problema de que un hijo le quitó la mujer al papá. En la iglesia de Corinto. Pastor, en esos entonces se daba eso. Sí, porque el hombre siempre ha sido pecador. Por eso bien lo decía Charles Spurgeon. Lo bueno que tú miras en mí es Cristo. Lo malo que tú ves en mí, ese sí soy yo. El hombre piensa que es bueno. La gente dice, no necesito ir a una iglesia para ser bueno. Eso es falso. La Biblia dice, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. La gente dice, no necesito ir a una iglesia para no dañar a alguien. Hermano, tú eres y yo somos malos por naturaleza. Por gracia bendita de Dios es que de vez en cuando hacemos algo bueno. Somos pecadores. Pero es interesante, hermano, ver que al mismo tiempo Pablo reconoce la realidad de aquellos que pertenecían a un cuerpo más amplio de creyentes, compuesto de todos los que en cualquier parte, dice el texto, invocan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Voy a preguntar, ¿cuántos hemos tenido la oportunidad de estar fuera del país en otras iglesias?
Levantemos la mano, hermano. ¿Cuántos hemos tenido esa oportunidad de estar fuera del país? Y hermano, estar en otras iglesias con hermanos de otras. Hermano, mira, uno ve personas de otros lugares. Y uno va a congregarse. Y ¿sabes qué, hermano? Siempre se siente bien. ¿Por qué? Porque somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Nosotros aquí en nuestra iglesia decimos que el púlpito es el trono de la Biblia. Y hermano, a nadie le interesa qué es lo que uno puede hacer o no. Pero a manera de testimonio, por ejemplo, yo el año pasado tuve el privilegio de estar muy lejos de nuestro país, hermano, y visité la iglesia de uno de mis predicadores favoritos, el pastor David Barceló. Y hermano, esto es en Barcelona, y estando allá, qué hermoso es poder adorar a Dios. Éramos los mismos creyentes, eran mis mismos hermanos en Cristo. Nunca los había visto, pero era un gozo inefable estar cantando y adorando a Dios ese día con ellos en ese lugar. Y luego compartimos con el pastor, tremendo hombre de Dios. Y se siente igual que estar aquí. ¿Por qué? Porque la sangre del Señor nos une. Somos una familia en el Señor. Somos la iglesia local y la iglesia universal del Señor. De hecho, amado hermano, casi al final de la carta de los Corintios, Pablo escribe lo siguiente: las iglesias de Asia os saludan. Asia, hermano, en China. Aquila y Priscila con la iglesia que están en su casa os saludan muy afectuosamente en el Señor. En Italia. Ahora, habiendo dicho todo esto, ¿cómo definimos entonces lo que es una iglesia local? Porque la serie de mensajes se llama ¿debo ser miembro de una iglesia local? Porque hay personas, hermano, que, mira, dice, no, yo no soy miembro de ninguna iglesia, yo voy el domingo a esta, y el otro domingo voy aquí, y el otro domingo voy allá, y el otro domingo allá, porque andamos viendo, ¿verdad? Y sacamos lo mejor de cada una. Ahora, ¿será correcto eso? ¿Es bíblico eso? No es bíblico. Lo bíblico es pertenecer a un grupo de creyentes. Ahora, habiendo dicho esto, entonces, ¿cómo definimos lo que es una iglesia local? Un gran teólogo llamado John Piper dijo lo siguiente: la iglesia local es un grupo de creyentes, póngame atención, bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros. ¿Sabe qué es cuidarnos unos a otros? Cuando usted ve que un hermano ya tiene un domingo cualquiera falta, pero ya 2 domingos, 3 domingos, o ya va una semana sin verlo. ¿Cuál es el trabajo de todos? Cuidarnos unos a otros. Esa es la idea bíblica. Que nos reunimos regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la cena del Señor, bajo la guía de líderes debidamente constituidos y calificados. Otro día vamos a hablar de esto. Cuando somos miembros, ¿tú te consideras miembro de esta iglesia? ¿Cómo tú te consideras? ¿Tú eres miembro de Tabernáculo Bíblico Bautista Loma de San Francisco o eres un chero, un visitante? ¿Qué tú eres? Si tú te consideras miembro de esta iglesia, asumimos, aceptamos, nos hacemos cargo, tenemos el compromiso de velar unos por otros para ver cómo está cada uno de nosotros. Al hacernos miembros de la iglesia, adquirimos el compromiso de cuidarnos mutuamente en cuanto a nuestra obediencia a Cristo como Señor de nuestras vidas. En Romanos capítulo 12, versículo 5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Póngame mucha atención a esto, hermano. Ahora, pastor, ¿cuál es el objetivo de predicar esto? Bueno, hermano, porque ahora las personas ya no quieren compromisos. Fíjese que hay personas que dicen, que están, mira, casémonos, dice la muchacha. ¿Y para qué nos vamos a casar? Si estamos bien, le dice el muchacho. Yo no necesito un papel.
para decir, para hacerte ver que te amo, hombre. Así estamos bien. Porque hoy las personas no quieren compromisos con nada. Por eso es necesario que somos miembros de esta iglesia, asumimos un compromiso de cuidarnos unos a otros. Cuando tú ves que un hermano ya no ha venido y tú tienes amistad con ese hermano, preguntarle un WhatsAppcito, ¿verdad? Hey, hermano, ¿qué tal? No lo vi el domingo. ¿Todo bien? ¿Puedo servirle en algo? Esa no es tarea solo del pastor, es tarea de todos nosotros, de cuidarnos unos a otros. Hey, no vi al hermano, a saber qué pasó, ya le voy a llamar. Por ejemplo, yo tengo ahorita en mente un hermano que no vino el viernes, no vino ahora, él es muy constante. Ya le voy a llamar después del culto a ver qué pasó. Es por eso, amado hermano, que en el Nuevo Testamento vemos tantos mandamientos de unos a otros. Fíjese que le voy a citar más de 11 versículos que nos dicen unos a otros. Póngame atención. Comienzo. Primera de Pedro 1:22 nos dice, ámense entrañablemente unos. Dios guarde, ¿está aquí esta mañana, hermano? Primera de Pedro 1:22 dice, ámense entrañablemente unos. Primera de Tesalonicenses 5:13 dice, vivan en paz unos con otros. Romanos 12:10 dice, prefiéranse unos. En Romanos 12:16 dice, acéptense unos. En Romanos 14:19 dice, edifíquense unos. En Romanos 15:14 dice, amonéstense unos. En Efesios 4:2 dice, sopórtense con paciencia unos. En Efesios 4:32 dice, sean bondadosos y compasivos unos. En Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, perdónense unos. En Primera de Tesalonicenses 4:18, anímense unos a otros. En Santiago 5:16 dice, oren unos por otros. ¿Se da cuenta? Ser iglesia, hermano, no solamente es venir, sentarme un ratito y va, ya pasó. Cuando yo soy miembro de una iglesia local, yo pertenezco a esta comunidad de creyentes. Hay muchísimos otros textos que nos dicen unos a otros, pero solo en este momento yo le he demostrado 11 veces en que se nos dan diferentes tipos de órdenes de unos a otros. Ahora veamos lentamente las órdenes de unos a otros. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:22 dice, ámense entrañablemente unos a otros. ¿Cuánto has crecido en amor el último año en esta iglesia local? ¿Amas más? ¿Amas tu iglesia? ¿Das gracias a Dios por los hermanos? ¿Has orado alguna vez por tu iglesia local? En 1 Tesalonicenses 5 dice, vivan en paz unos con otros. En toda iglesia hay algo que no está bien. Nosotros somos una familia. En una familia hay diferentes tipos de personas. Siempre hemos hecho el ejemplo, ¿verdad? Siempre, en una familia siempre está el tío bravo. Yo no sé si usted es el tío bravo de la familia, ¿verdad? No, que el tío hay que tenerle cuidado porque es bravo ese tío, ¿verdad? Está el tío bayunco. Nada agarra en serio, todo es bayuncada. Pero siguen siendo familia. ¿Sí o no? Tienen el lunar en el mismo lado. Es la misma familia. Nosotros somos una familia. En una iglesia siempre hay hermanos de todo. Hermano, aquí ¿sabe qué es el milagro maravilloso de esta mañana? Que aquí todos tenemos somos un grupo totalmente heterogéneo. Aquí tenemos personas desde, creo que Danielito, ¿cómo que te llamas? Dieguito es el más chiquito, creo yo ahorita. No sé si hay alguien más, hay alguien menor que Diego. Tal vez allá. ¿Cuántos años tienes tú? 13. ¿Y Leví?
13. ¿Quién da menos? A ver, ¿quién será el más grande esta mañana? Mi hermana Susi tiene 80 y ¿cuántos? Cada vez que le pregunto me dice uno menos, hermano, ¿verdad? 85 años. Póngame atención, hermano, póngame atención, póngame atención. Aquí hay personas desde los 13 hasta los 85 años. Y aquí vemos de 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos. Habemos personas jóvenes de 39 años. Habemos todo tipo de personas. Ojo, con diferentes tipos de educación. Aquí hay profesionales, aquí hay personas que tienen 3, 4 títulos universitarios, aquí hay unos que les cuesta leer, como dijeron algunos. Aquí vemos de todo. Aquí hay personas que tienen recursos económicos, que vaya usted que tiene recursos económicos, y hay otros que andamos, hermano, a puros tragos y empujones. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? ¿Sabe qué es lo que a nosotros nos une en uno solo? Es la sangre de Cristo. Ella nos compró. Y somos una familia. Somos parte de esta comunidad de creyentes, hermano. Tú formas parte de esto. Y la idea, hermano, es esto. Porque esto ya no se predica en las iglesias. Hermano, tristemente yo hablaba con nuestro hermano Luis Hernández, que dice que estaban en una iglesia, hermano, donde un amigo le contó y se salió corriendo, triste de ese lugar, que el sermón de esa mañana se llamaba 10 maneras para poder invertir bien tu aguinaldo. Hermano, si tú vas a una iglesia que predican ese tipo de sermones, sal corriendo de allí, porque ese es el falso evangelio de la prosperidad. Iglesias donde predican, ¿verdad? Decrete, declare, manifiéstelo. Hermano, eso es falso. Es el falso evangelio de la confesión positiva. Iglesias, hermano, donde las personas vienen y entran y no escuchan un sermón de la palabra, sino que un sermón motivacional. Ten mente de águila. Tú eres un águila. Extiende tus alas hacia el frente. No te quítate esa mente de pollo. Tú eres un águila. Cree en ti. No, hermano, no creas en ti. La Biblia dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo yo que conozco la mente y el corazón, dice la Biblia. No creas en ti, cree en Dios. En Él debes creer, no creas en ti. Cree en la palabra. Sermones motivacionales. Pero la Biblia nos enseña, en Primera de Pedro, ámense entrañablemente unos a otros. ¿Cuánto has crecido en amor este último año? En Primera de Tesalonicenses 5:13 dice, vivan en paz unos con otros. Hermano, ay pastor, ¿y cómo voy a hacer si ni yo solo me quiero? Yo amanezco en la mañana y amanezco bravo ya en la mañana. Bueno, pide al Señor que te ayude, hermano. En Romanos 12:10 dice, prefiéranse unos a otros. Primero lo de la familia de la fe. En Romanos 12:16, acéptense unos a otros. Y voy a decir algo que para la gloria de Dios, hermano. En esta iglesia cabemos todos. Se los he dicho, hermano. Aquí cabemos todos. Aquí tenemos personas, hermano, que en otro lugar no serían ni tomados en cuenta. Pero si Dios me aceptó a mí tal cual de pecador que soy, ¿cómo no vamos a aceptar nosotros a nuestros hermanos? Bueno, si hemos tenido hermanos que han venido hasta, no son sudos, sino que bien locos. Cada quien con su pecado. Es el Espíritu Santo quien convence de justicia, de juicio y de pecado. Yo no puedo transformar a nadie. Hace algunos años alguien me dijo, pastor, ¿puedo congregarme en esta iglesia? Y yo, sí, con gusto, puede ser su casa. Sí, pero mire, me dijo, mire, yo soy divorciado, me dijo. Yo, me dijo, no me congrego frecuentemente. Y tengo una mi marinovia por ahí, me dijo.
Y para terminar me dijo, fui que yo de vez en cuando me las he hecho. Me dijo. Pues sí, le digo porque si algún hermano me mira, cuando venga con el chambre, ¿verdad? Pastor, vimos al hermano. ¿Qué voy a decir yo? Bueno, hermano, el hermano ya me había dicho que lucha con esos pecados. Y yo le dije, hermano, yo no soy el Espíritu Santo. Yo soy un hombre pecador que también lucho con mis pecados. El único que transforma vidas es el Espíritu Santo. El único que cambia, que transforma, es el Espíritu Santo. Él es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. No soy yo. Y sabe que, hermano, ahora el hermano ha cambiado mucho. Mucho, mucho, mucho. Tenemos el caso de un buen amigo que ya está con el Señor. Muchos lo conocieron. Juan Carlos. Le decíamos el pelón. Ese era pelón a la fuerza. Porque él se mandaba a rapar la cabeza, fíjese. Póngame atención. Póngame atención. Y le decíamos el pelón wash porque tenía un car wash. Y una vez llego yo, hermano, al car wash y estaba fumando. Y todos le dijeron, ¡ey, ven el pastor! ¿Ves? Como que yo soy el policía cósmico que ando cuidando el pecado de todos, ¿ves? Ven el pastor. Porque yo he visto a algunos hermanos que cuando lo ven a lo tiran así, ¿verdad? Hola, ya tiraron aquí la evidencia, ¿verdad? Este no. Y hay que ver. Y dice, pastor, yo sé que estoy mal. Pero, ¿por qué lo iba a votar? Yo le puedo mentir a usted, pero a Dios no le puedo mentir. Y dice, excelente, está bien. Exactamente un mes antes de morir, andaba tan contento que ya tenía un mes de no fumar. Y dice, pastor, ya tengo un mes, me molestaba. Éramos buenos amigos. Y no dudo que está en la presencia del Señor. ¿Quién es entonces el que cambia? Es el Espíritu Santo. Y por eso Romanos 12:16, acéptense unos a otros. Uy, esos jóvenes. Uy, el hermano tal. No, hermano. Aceptémonos unos a otros. Romanos 14:19, edifíquense unos a otros. ¿Has servido tú de edificación a otro hermano de esta iglesia? ¿Tú le has servido para edificar su vida? Romanos 15:14, amonéstense unos a otros. Amonestarse no es, mire usted, sino que, hey brother, vení. Mira, esto que estás haciendo está mal. Esto no es correcto, brother. La palabra exhortación, muchos la han tergiversado. Exhortar, hermano, no es gritar y regañar. Exhortar es animar, arengar, empujar. Es amonestar, es decirte, hey brother, esto que estás haciendo no está bien. Yo pienso que deberías cambiar esto. Ahí nos estamos edificando, amonestando unos a otros en amor. Sopórtense con paciencia unos a otros. Efesios capítulo 4, versículo 2. Pues habrá personas, si en tu propia familia a veces hay personas que no soportan, obviamente que en una comunidad de creyentes habrá personas que, ay hermano, sí, pero debemos soportarlo. Así nos dice la Biblia. Y tener paciencia. Bueno, yo en lo personal, aquí hay personas que tienen, este año vamos a cumplir 14 años como iglesia. Y yo de verdad agradezco a muchos de ustedes, hermanos, que están con nosotros prácticamente desde el primer día, desde el primer mes, desde el segundo mes. Mi esposa y yo éramos unos niños, hermano, haciendo esto. Sufrimos bastante. La gente nos veía de menos, muchos. Pero gracias a los que se han quedado, porque me han aguantado, hermano. Pues yo digo, la palabra de Dios es seria. Aquí el loco soy yo. Pero la palabra es seria. Gracias por aguantarme, hermano. Y también ustedes deben de darme gracias que yo los he aguantado. Efesios 4:32. Sean bondadosos y compasivos unos con otros. ¿Hace cuándo fue la última vez que tú bendeciste a alguien de la iglesia, de tu familia, de la comunidad de creyentes?
Ay, pastor, yo no estoy para estar dando. Yo estoy para que me den. Hemos sido llamados a buenas obras. Perdónense unos a otros. ¿Cuántos aquí andamos cargando aquello, verdad? No, es que yo nunca voy a perdonar eso. ¿Quién lo ando? Solo estoy esperando que una me haga. Perdónense unos a otros. Ayer tuvimos una cena de parejas muy bonita. De verdad que estuvo muy bonito ayer. Y era palabra de Dios la que nos enseñó el matrimonio que invitamos. Y hermano, en el matrimonio uno a veces anda llevando cosas. Mira, hermano, si Dios te ha perdonado tanto, ¿por qué no somos capaces de perdonar a nuestro cónyuge lo que nos ha hecho? Hay unos que hasta apuntamos lo que nos han hecho. 12 de febrero de 1980. Hermano, ya, suelta eso, perdona. Porque perdonar hace bien a aquel que perdonaste y a ti. ¿A cuánto nos ha tenido paciencia el Señor aquí? Bueno, debemos tener nosotros paciencia y perdón también. Anímense unos a otros. Oren unos por otros. Todas estas exhortaciones se encuentran, amado hermano, en un grupo de cartas que fueron dirigidas a iglesias locales y nos hacen ver claramente la responsabilidad que tenemos al ser parte de un mismo cuerpo. ¿Eres parte tú del cuerpo de Cristo de esta iglesia, del Tabernáculo Bíblico Bautista Loma de San Francisco? En Mateo capítulo 18, versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y muchos, amado hermano, han mal contextualizado este texto o lo han sacado de su contexto. Y hermano, esto pareciera apoyar la idea de que donde quiera que se reúna un grupo de cristianos a estudiar la Biblia y a orar, en ese momento hay una iglesia en la que Cristo está allí, presente, porque Él así lo prometió. Pero eso, hermano, creer eso de esa forma es una mala interpretación de la Escritura. Ahora, veamos el contexto del famoso texto que dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él. Mire lo que dice el contexto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estándole tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vea bien esto, amado hermano. Si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, y si se rehúsa la corrección, dilo a la iglesia, o sea, a un cuerpo en particular de cristianos, a un grupo de creyentes que componen una iglesia local. Así que no está hablando de una reunión. Las palabras claras del Señor Jesús es que Él se ha comprometido a estar presente en medio de sus iglesias cuando tienen que llevar a cabo el proceso de disciplina que acaba de describir, aprobando lo que ese cuerpo en particular de creyentes está haciendo. Pastor, y dentro de los... Sí, ya hemos tenido personas que les hemos llamado, hermano, mire, ven, yo necesito hablar contigo. Mira, yo creo que esto que tú estás haciendo no está bien. No es correcto, hermano. Y fíjese que la mayoría, la primera, hacen caso, porque uno les lee este texto. Mire lo que dice la Biblia. Si usted sigue haciendo esto que no es correcto, vamos a llamar 2 o 3 testigos. Entonces ya da pena. Y el Espíritu Santo dice, no me calmo. Y gloria a Dios por eso, hermano. Porque así debe ser. Ahora usted me dirá, ¿y si un grupo de cristianos decide reunirse un día que no hay culto en su iglesia local, a estudiar la Biblia y oran allí en el lugar de trabajo, en la oficina, en la universidad, en el colegio? ¿Esa es tu iglesia?
No, no es una iglesia, pero tampoco es malo. Pero eso sí, hermano, no es una iglesia. Ellos son un grupo de cristianos que están reunidos para orar y leer y estudiar la Biblia. De hecho, este concepto lo tenía tan claro el doctor Bertrand, el pastor fundador de la iglesia del Tabernáculo. Él decía que él no quería ser pastor de ninguna iglesia. Lo que ya formamos, yo nací en esta organización, mi padre vino en 1980 a esta organización, el Tabernáculo tenía 3 años cuando mi padre llega al Tabernáculo, y el hermano Toby no quería ser pastor de iglesia. A él lo había echado de 2 iglesias. Y él dijo, yo no quiero ser pastor. Y él comenzó a reunirse en su casa, y la reunión se llamaba Amigos de Israel, nada más. Porque él tenía claro el concepto que él no quería ser ni pastor ni quería tener iglesia. Él solo quería reunirse con amigos cristianos para estudiar la Biblia. Lo demás es historia. Él sabía que eso no era iglesia. Ah, es que fíjese que yo no voy a la iglesia, pero me reúno en el ministerio tal. No, eso no es iglesia, hermano. O sea, qué bueno que tú te reúnes, que vas a la reunión de no sé quién, del evangelio completo, qué bueno que vas a la reunión de mujeres amadas por el Señor, qué bueno que vas a la reunión de jóvenes y no sé qué bueno que vas al hotel tal a reunirte, qué bueno, pero eso no es iglesia. La iglesia local es un grupo de creyentes que vivimos comprometidos para animarnos, arengarnos, exhortarnos unos a otros. ¿Está conmigo, hermano? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué entonces no es iglesia? Porque no hay ningún compromiso que los vincule a cuidarse unos a otros. Esa falta de compromiso impide que se haga Mateo 18:15, cuando dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado un hermano. Ahora, ¿qué hemos visto hasta aquí? Ya voy terminando, hermano, pero quiero terminar la idea. Que la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, incomprometidos a cuidarse unos a otros. Hey, brother, no lo he visto. Hey, hermano, ya tiene días de no llegar. Escríbale al Facebook, escríbale un WhatsApp, dígale que ya lo extraña en la iglesia. Pero debemos añadir, amado hermano, también un elemento esencial. Y cuando digo esencial, me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, con estos ejemplos termino esta mañana. Un elemento esencial es: el calcio es elemento principal y esencial para la formación, estructura y mantenimiento de los huesos y dientes. ¿Sí o no? El calcio es un elemento esencial. El hierro es el elemento mineral más esencial para la sangre. ¿Está conmigo? Ya que es el componente central de la hemoglobina en los glóbulos rojos. Sin hierro estamos muertos. El oxígeno es el elemento esencial para la respiración humana y de la mayoría de los seres vivos. Ahora, dicho esto, creo que queda más que claro la palabra esencial. ¿Sí o no? Va. Y el elemento esencial, y con esto voy cerrando, es que los creyentes nos congreguemos. Yo no puedo decir que soy cristiano. Hermano, hay personas que dicen, ¿y usted es cristiano? Sí, porque creo en Cristo. Ok, ¿y en qué iglesia se reúne? No voy a ninguna porque todos los pastores son mañosos. No voy a ninguna porque la gente en la iglesia es hipócrita. Y para ser como esa gente, mejor no soy nada. Es mentira, tú no crees en Dios. Tú puedes decir 1000 veces que tú crees en Dios, pero si tú no formas parte de un grupo, de una comunidad de creyentes, si tú no amas a la iglesia, es mentira, tú no amas a Dios. Cierro con el ejemplo. ¿Cuántos estamos aquí casados? Mira, hermano, aquellos que tienen el pensamiento de decir, no, si yo creo en Dios, la Biblia, y qué bonito, pero las iglesias, no. La iglesia, que somos todos nosotros, somos la amada de Cristo. Él entregó su vida por nosotros. Cuando a ti como esposo te dicen, mira,
No, hombre, tú eres buena onda, a mí me llega tu modo, yo contigo buenísima onda, pero esa tu mujer sí me cae mal, bo. Mira, hermano, si tú amas verdaderamente a tu esposa, ese es un insulto, hermano. Aunque a ti te digan aunque te echen las 1000 flores, pero si te hablan mal de tu esposa, tú lo tomas como un insulto. Bueno, muchos de nosotros sin querer hemos insultado a Dios, diciendo, no, si Dios es bien lindo, Él es bueno, yo creo en la Biblia, todos los días oro, pero yo de iglesia no quiero saber nada. Bueno, tú le estás diciendo a Dios, Dios contigo, pero con la que tú amas, yo no quiero nada con la de Él. Nosotros, la comunidad de creyentes, la iglesia local, somos la amada de Cristo. Esta mañana, hermano, espero que Dios haya hablado a tu corazón. Démosle un fuerte aplauso a Él.